En el verano de 1969, Gertrude Miller tenía 29 años y era vista en su pequeña ciudad de Virginia como el retrato de la esposa perfecta. Sus mañanas comenzaban con el olor a pan recién horneado, el tintinear de las tazas de café y la rutina de peinar el cabello de sus hijos, Michael de 8 años y Teresa de 6, antes de llevarlos a la escuela. Se ganaba un dinero extra cosiendo vestidos para las vecinas, guardando cada billete en sobres descoloridos como si fueran pequeños tesoros. Su esposo, Anthony, contador del único banco del lugar, aparecía siempre impecable con sus trajes planchados, incluso bajo el calor sofocante de julio. Para todos, ellos eran la familia modelo, hijos sonrientes, casa ordenada y una mujer dedicada a ser el soporte silencioso de un hombre respetado. Pero bajo esa fachada, Gertrude percibía un frío extraño en la mirada de Anthony, ausencias envueltas en excusas vagas y un vacío que nadie más parecía notar. El día en que todo cambió empezó como cualquier otro, hasta que una fuerte migraña la obligó a buscar el frasco de pastillas en el escritorio de su marido. Ese cuarto que olía a papel envejecido y tinta fresca siempre estaba perfectamente ordenado. Mientras revolvía en un cajón, la Biblia familiar resbaló y cayó al suelo, esparciendo sus páginas amarillentas. Entre ellas un papel doblado sobresalía como un secreto escondido en la fe. Las manos de Gertrude temblaron al desplegarlo, y al leer lo que decía sintió como el corazón le golpeaba en el pecho. Si ella descubre la verdad, mátala. La letra apresurada era la de Edward, gerente del banco y amigo cercano de Anthony. El mundo se desmoronó en un instante. Esa frase no dejaba dudas. El peligro no estaba afuera, sino en la intimidad de su propio hogar. Esa noche Gertrude no pudo cerrar los ojos. Se quedó inmóvil en la cama escuchando la respiración acompasada de Anthony a su lado, y cada sonido le parecía una amenaza latente. El billete seguía quemándole las manos, aunque había vuelto a esconder en la Biblia, como si quisiera mantener intacta la escena del hallazgo. Pensaba en sus hijos, en cómo Michael todavía dormía abrazado a un tren de juguete y en cómo Teresa solía despertarse de madrugada buscando agua. La idea de que su esposo, el mismo hombre con quien había compartido una década de vida, pudiera estar implicado en algo tan siniestro la desbordaba. No podía confrontarlo, no aún. Tenía que fingir normalidad, pero también tenía que encontrar respuestas. Los días siguientes se transformaron en un ejercicio de silencio y observación. Gertrude comenzó a notar detalles que antes pasaban inadvertidos. Llamadas telefónicas que Anthony contestaba con voz baja y seca, viajes mensuales a Richmond disfrazados de reuniones de trabajo, recibos escondidos en carpetas que nunca le había mostrado. En una de esas revisiones encontró facturas de joyas compradas en efectivo y documentos que mencionaban una dirección que no correspondía a ninguna propiedad conocida. Con el corazón encogido entendió que su marido llevaba otra vida, una que incluía a una mujer joven llamada Marianne, y peor aún, un embarazo. El mundo que ella conocía se agrietaba con cada descubrimiento, como un cristal resquebrajado que amenazaba con hacerse añicos en cualquier momento. La certeza de que Anthony tenía una doble vida se volvió insoportable cuando Gertrude halló, escondidos entre viejos recibos, unos boletos de barco con destino a Argentina. No eran boletos comunes. Estaban emitidos con identidades falsas y fechados para dentro de pocos meses. Junto a ellos, sobres con cartas de amor escritas a mano, dirigidas a Marianne, donde él le prometía una nueva vida lejos de todo, como si Gertrude y los niños nunca hubieran existido. Cada palabra era un puñal que atravesaba no solo su confianza, sino la imagen misma que tenía de sí misma como esposa y madre. No se trataba únicamente de una traición amorosa. Aquello era un plan deliberado para borrarla de la historia. Una tarde, al revisar cuidadosamente los documentos, encontró también balances alterados del banco y notas con cálculos que no lograba comprender del todo. Era la prueba de que Anthony y Edward tramaban algo mucho más oscuro, un robo millonario, una fuga premeditada y, si era necesario, su desaparición. Esa conclusión la heló por completo. No era solo la infidelidad, ni siquiera la humillación de ser reemplazada por otra. Era la amenaza real de que su vida y la de sus hijos pendían de un hilo invisible. Desde ese instante supo que ya no podía permitirse ser la mujer obediente y callada que la ciudad conocía. Necesitaba un plan y debía ejecutarlo con la misma precisión que había regido cada puntada de su costura. Gertrude empezó a actuar con una calma que solo ella sabía era fingida. Abrió en secreto una cuenta en un banco de Richmond, depositando poco a poco las ganancias de sus trabajos de costura. Cada vestido terminado y cada arreglo pagado se convertían en una moneda de supervivencia.
Guardaba copias de los documentos comprometidos y con la delicadeza de quien borda un encaje, los escondía en lugares insospechados. Dentro de cojines, detrás de un marco con la foto de su boda, en una vieja caja de galletas que nadie miraba. Al mismo tiempo, aprendió a sonreír ante Anthony, a servirle la cena con la misma dedicación de siempre, mientras por dentro calculaba cada movimiento como si su vida fuera un tablero de ajedrez. No confiaba en nadie, salvo en su instinto y en una persona, Louise, su amiga de infancia que vivía en la capital y con quien mantenía contacto epistolar desde hacía años. En una carta cuidadosamente redactada, sin mencionar nombres ni detalles comprometedores, le pidió ayuda en caso de que llegara el momento de huir. Louise entendió el mensaje entre líneas y le aseguró que tendría un techo si lo necesitaba. Paralelamente, Gertrude comenzó a armar un dossier. Fotos, copias de documentos, cartas y recibos. Una noche, aprovechando la oscuridad, dejó todo en un sobre anónimo en la oficina del inspector Méndez, el único hombre de la región conocido por su incorruptibilidad. No buscaba venganza inmediata, buscaba protección para sus hijos y una salida cuando todo estallara. El día del gran golpe se acercaba y Gertrude lo sentía en el aire, como una tormenta silenciosa que se anuncia con un cambio en la presión y en el olor del viento. Anthony estaba más inquieto que nunca. Se levantaba temprano, repasaba papeles hasta altas horas de la noche y hacía llamadas que terminaban abruptamente en cuanto alguien entraba en la habitación. Para la ciudad todo seguía igual, con su ritmo lento y predecible, pero para Gertrude cada minuto era una cuerda tensándose. Había preparado una maleta pequeña con ropa y documentos básicos para los niños, escondida debajo del falso fondo de un baúl. Cada costura, cada sobre guardado en secreto, eran sus armas silenciosas contra un destino que otros habían decidido por ella. Finalmente, la mañana del atraco, Gertrude vio cómo Anthony se vestía con una precisión casi ritual. La corbata ajustada, el reloj brillante en la muñeca, la expresión contenida. Para cualquiera parecía un día laboral más. Para ella era la antesala de una tragedia. Con el corazón encogido, llevó a los niños a casa de una vecina con la excusa de que necesitaba trabajar en varios encargos de costura. Luego se quedó sola, sentada en la mesa de la cocina, con las manos heladas y los oídos atentos al menor ruido, en la calle. Horas más tarde, el sonido de sirenas rompió el silencio. El banco había sido rodeado por investigadores federales, y en cuestión de minutos Anthony y Edward fueron sacados esposados ante la mirada incrédula de toda la ciudad. Gertrude no lloró, solo respiró profundo, sabiendo que había salvado algo más que su dignidad. Había salvado su vida y la de sus hijos. El escándalo sacudió la ciudad como un terremoto silencioso. En cuestión de horas, el apellido Miller pasó de ser sinónimo de respeto a convertirse en objeto de susurros y miradas de compasión disfrazada de curiosidad. En la tienda de comestibles, Gertrude sentía cómo las conversaciones se interrumpían apenas ella entraba, y en la iglesia los saludos eran más fríos, teñidos de lástima. La esposa perfecta había sido traicionada y engañada públicamente, y aunque nadie lo decía en voz alta, todos esperaban verla derrumbarse. Pero Gertrude se mantuvo erguida, con el rostro sereno y los pasos firmes, como si cada mirada fuera un ladrillo más en la muralla invisible que empezaba a construir a su alrededor. Sin embargo, la estabilidad material se desmoronaba con rapidez. La casa, hipotecada bajo maniobras de Anthony, pasó a manos del banco, y con 2 hijos pequeños, Gertrude entendió que no podía sostenerse sola en aquella ciudad donde todo le recordaba la traición. Fue entonces cuando recurrió a Louise, su amiga de la infancia, que la recibió en la capital con un abrazo largo y silencioso, de esos que dicen más que cualquier palabra. Allí, lejos de las murmuraciones, comenzó a trabajar como costurera para tiendas locales y poco a poco fue levantando un pequeño taller. No era fácil, había noches en que las manos le sangraban de tanto coser, pero cada puntada era un acto de resistencia, una forma de demostrar que podía rehacer su vida con las mismas herramientas que siempre había tenido. Con el tiempo, aquel pequeño taller improvisado en un cuarto de alquiler comenzó a transformarse en algo más. Gertrude, con su habilidad para los detalles, convertía simples telas en vestidos que parecían tener alma propia. Las vecinas de la capital empezaron a recomendarla, y pronto las clientas llegaban con fotografías arrancadas de revistas, confiando en que ella podía replicar la elegancia de las grandes casas de moda. Michael y Teresa la ayudaban como podían, él cortando retazos y ella enhebrando agujas, como si cada tarea infantil formara parte de un destino compartido. En cada prenda terminada había un mensaje oculto. No estaba vencida, estaba renaciendo. Fue en ese periodo de reconstrucción, cuando todo parecía un esfuerzo titánico y solitario,
que Gertrude descubrió algo curioso. Contar su historia en pequeños fragmentos a las clientas se transformaba en un acto de desahogo. Y aquí aprovecho para hacerte una pausa a ti que estás siguiendo este relato. Si has llegado hasta aquí, cuéntanos desde dónde lo estás leyendo. A veces, compartir desde qué lugar nos acompañan hace que estas historias cobren aún más sentido. Porque la lucha de Gertrude no era solo personal, era también el reflejo de tantas mujeres invisibles que aprendieron a resistir con dignidad en silencio. Pasaron los años, y cuando el taller ya empezaba a consolidarse como un negocio respetado, la puerta de Gertrude se abrió a un fantasma del pasado. Marian apareció con un niño en brazos, de apenas 5 años, con los mismos ojos oscuros de Anthony. La joven estaba demacrada, con un vestido sencillo y el rostro marcado por el cansancio de quien había vivido más decepciones que sueños cumplidos. El silencio inicial fue pesado, como un muro levantado entre dos mujeres que compartían un mismo verdugo. Para Gertrude, era como ver materializada la traición, la confirmación de que las promesas de Anthony no habían muerto en la cárcel, sino que habían dejado huellas vivas. Durante unos segundos eternos pensó en cerrar la puerta y borrar esa presencia de su vida. Pero el niño la miraba con una inocencia que le desarmó cualquier rencor. No era culpable de nada. Ni siquiera Marian lo era del todo. Con un suspiro largo, Gertrude la dejó entrar, ofreciéndole una silla y un vaso de agua. La conversación fue incómoda, llena de silencios que decían más que las palabras, pero ambas entendieron algo fundamental. Habían sido utilizadas y traicionadas por el mismo hombre. Aquella visita inesperada no sería el inicio de un nuevo conflicto, sino la oportunidad de transformar la rabia en una forma de solidaridad femenina que ninguna de las dos había imaginado. Al principio, la convivencia entre Gertrude y Marian era como coser una tela áspera. Cada movimiento rozaba y dejaba marcas. Marian, acostumbrada a los discursos dulces de Anthony, se sentía fuera de lugar en el taller lleno de reglas y disciplina. Sin embargo, poco a poco, comenzó a demostrar destrezas inesperadas. Tenía buen ojo para los colores, sabía organizar pedidos y trataba a las clientas con una calidez que equilibraba la seriedad de Gertrude. Lo que empezó siendo una ayuda ocasional terminó convirtiéndose en un trabajo constante. La tensión inicial se transformaba en una colaboración práctica, aunque aún cargada de silencios incómodos y recuerdos que ninguna quería mencionar. Con el paso de los meses, los hijos de ambas comenzaron a convivir como si fueran hermanos. Michael y Teresa compartían juegos con Charles, el pequeño hijo de Marian, que corría por el taller dejando risas detrás de las máquinas de coser. Aquello que al principio parecía imposible empezó a suavizar las heridas. Gertrude descubrió que más allá de la sombra de Anthony, Marian también era una víctima que había tenido que inventarse una vida entre ruinas. La solidaridad nació de esa comprensión mutua. No eran rivales, sino dos mujeres que habían sobrevivido a la misma mentira. El taller dejó de ser solo un espacio de trabajo. Se convirtió en un refugio donde la traición se transformaba en fuerza compartida. El negocio creció más de lo que cualquiera hubiera imaginado. Lo que comenzó como un pequeño taller de costura en una habitación alquilada se transformó en una boutique de prestigio, visitada por mujeres de la alta sociedad de la capital. Los vestidos de Gertrude y Marian se reconocían a distancia por su estilo único, una mezcla de elegancia clásica con detalles artesanales que parecían contar historias. Las dos mujeres, antes divididas por un hombre, ahora compartían un escritorio de cuentas, una agenda llena de encargos y un propósito común: demostrar que de las cenizas podía levantarse algo bello y duradero. La boutique no solo era un negocio, era el símbolo de su reinvención. En ese punto de la historia, mientras Gertrude empezaba a ver cómo su nombre se asociaba con respeto y no con escándalo. Me permito hacerte una pausa a ti que sigues leyendo. Si todavía estás aquí, deja un comentario y comparte esta historia, porque nunca sabes a quién puede inspirar. Tal vez alguien, en otro lugar del mundo, necesite escuchar que es posible salir de la traición y encontrar un camino propio. Así como Gertrude descubrió que no estaba sola, tu voz también puede ser un hilo que una esta red de historias de resistencia. Cuando Anthony salió de prisión, la noticia recorrió la ciudad como un eco incómodo. No tardó en aparecer en la boutique, con el traje arrugado y una mirada cansada que pretendía ser humilde. Se presentó como un hombre arrepentido, con la voz baja y frases ensayadas que buscaban despertar compasión. Gertrude lo observó con calma, sin rencor ni lágrimas, solo con una serenidad que sorprendió incluso a Marian. El Anthony que tenía delante ya no era el marido respetado de antaño,
ni el amante secreto que había prometido mundos imposibles. Era un hombre derrotado, cargando con el peso de sus propios actos. Anthony intentó acercarse a los hijos, hablando de recuerdos de infancia y de promesas de recuperar el tiempo perdido. Pero Gertrude fue clara. La decisión no le pertenecía a ella, sino a Michael y Teresa, que ya eran lo bastante grandes para elegir por sí mismos. No hubo gritos ni escenas dramáticas, solo un límite firme y definitivo. Anthony se fue con las manos vacías, entendiendo que el control que una vez creyó tener se había desvanecido para siempre. Gertrude, por primera vez, no se sintió prisionera de la historia de otro, sino dueña absoluta de la suya. Con el paso de los años, la boutique se convirtió en un referente de elegancia y buen gusto, un lugar donde las clientas no solo buscaban vestidos, sino también un espacio de confianza. Gertrude era ya reconocida como una empresaria respetada, una madre que había sabido criar a sus hijos en medio de la adversidad y una mujer que había transformado el dolor en determinación. Michael se convirtió en un joven disciplinado y trabajador, mientras Teresa heredó la sensibilidad artística de su madre, ayudando en el diseño de nuevas colecciones. El apellido Miller, antes asociado al escándalo, ahora era recordado por la tenacidad y el renacimiento. Marianne, que comenzó siendo una figura incómoda, se volvió no solo socia, sino amiga, casi hermana. Charles creció junto a Michael y Teresa como parte de la misma familia, sin las divisiones que Anthony había intentado imponer en su día. Juntas, las dos mujeres demostraron que la traición podía convertirse en un puente hacia la solidaridad y que la unión femenina era más fuerte que cualquier mentira masculina. Gertrude no olvidó el billete encontrado en la Biblia, aquel que había encendido toda la tormenta, pero ya no lo veía como una herida, sino como el recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros había tenido la valentía de elegir su propio destino. El día que decidió guardar definitivamente aquel billete en una caja de madera, Gertrude comprendió que la amenaza que alguna vez la paralizó había terminado convirtiéndose en el motor de su nueva vida. Nada volvió a ser como antes, y eso estaba bien. Había aprendido que la traición podía despojarla de casi todo, pero no de su fuerza interior. La ciudad que antes la juzgaba ahora la miraba con respeto, y en cada puntada de sus vestidos estaba la memoria de todo lo que había superado. Su historia ya no era la de una esposa engañada, sino la de una mujer que eligió la dignidad en lugar del miedo. Cuando cerraba la boutique al final de cada jornada, veía a sus hijos y a Charles correteando entre telas y maniquíes, y entendía que ese era su verdadero triunfo. Anthony había quedado atrás, atrapado en su propio pasado, mientras que ella había construido un presente sólido y un futuro abierto a la esperanza. No necesitaba venganza, porque su mejor justicia era la vida que ahora llevaba. Gertrude Miller no era la sombra de nadie. Era la prueba de que incluso en los días más oscuros, una decisión valiente puede cambiarlo todo para siempre.